Muy buenas, hoy vamos a hablar de hacia dónde va la arquitectura en los años que vienen. Entonces, bueno, la arquitectura siempre cambia cuando la sociedad cambia, pero hoy no vamos a hablar solo de estilo, vamos a hablar de un nuevo paradigma. En 1963, Victor Oegley demostró que los edificios deben diseñarse desde el clima para lograr confort de forma pasiva, y en 1961, John Heinrich propuso que los edificios funcionen por capas, permitiendo cambios sin demolición con su teoría del Open Building. El futuro hacia 2030 no es solo cómo se ve la arquitectura, sino cómo funciona y cómo repara su impacto en el entorno. Bueno, aunque el diseño bioclimático y la arquitectura adaptable existen desde hace unos 60 años, la construcción no los volvió estándar, quedaron como teoría y no como una práctica general. Entonces, bueno, hoy el sector enfrenta tres retos. Falta de medición real. Diseñamos por estético o por intuición, no por desempeño térmico o datos climáticos. Vamos básicamente ignorando bases como las de Olgay. También tenemos demolición excesiva. Los edificios no están pensados para cambiar sin generar escombro, contrario a la lógica por capas del Open Building de Heinrich. También tenemos baja precisión en obra. Aún con herramientas digitales, la construcción sigue fallando por mala coordinación y por eso surgen modelos BIM, LOT y gemelos digitales que pueden reducir errores y desperdicio desde el diseño. El problema no es la falta de ideas, es la falta de adopción como sistema y como regla. Entonces, si la arquitectura del siglo XX construía edificios como objetos rígidos y la arquitectura sostenible de principios del siglo XXI intentó reducir el daño, para 2030 tal vez veamos la consolidación de un cambio mayor. La arquitectura no solo evitará el impacto, lo revertirá. Pasaremos del edificio que consume ciudad al edificio que funciona como infraestructura que regenera su entorno. Este salto no es improvisado, viene de bases históricas fundamentadas. Olgay demostró que el edificio debe nacer del análisis climático, utilizando orientación solar, viento y masa térmica para crear confort. Esto, si bien ya se utiliza, no es la regla. Heinrich, con el Open Building, nos enseñó que un edificio debe pensarse por capas, separando soporte e interiores, para permitir un cambio sin demolición. Esto es importante. Pero el verdadero motor que hará posible esta arquitectura, tal vez para 2030, es la precisión digital, como lo confirman estudios recientes sobre el Digital Twins in Construction, donde se demuestra que la combinación de BIM, sensores LOT, datos en tiempo real e inteligencia artificial permitirá optimizar el diseño, prever errores y gestionar el edificio durante todo su ciclo de vida. La gran idea básicamente es esta: diseñar edificios que se corrigen a sí mismos, se ensamblan sin desperdicio y devuelven recursos a la ciudad. Es como evolucionar de un edificio que solo usa energía a uno que la genera y la administra con inteligencia. Además, mejora el ambiente alrededor de él. Por ejemplo, un edificio que regenera el clima urbano. Un edificio de departamentos que en lugar de absorber calor lo reduce, con cubiertas verdes funcionales que bajan la temperatura del techo y ayudan a refrescar el microclima urbano, algo que la investigación ya ha validado como estrategia térmica real. Además, su fachada generará energía solar integrada desde el diseño y no como un añadido posterior como se hace actualmente. Otro ejemplo, una obra sin escombro gracias a la fabricación digital. Un conjunto de viviendas donde la estructura es fija, pero los interiores se fabrican como paneles modulares que se atornillan y se reconfiguran en horas y no en semanas. Si se necesita cambiar el espacio, no rompe nada, solo se desmonta, se reensambla de otra manera, digámoslo así. Esto sigue la lógica circular que hace el Open Building y que se potencia con producción digital precisa. Otro ejemplo, un edificio que reutiliza y devuelve agua. Esto, si bien ya se utiliza, pues bueno, vamos a imaginarlo de todas maneras desde un punto un poquito más avanzado. Básicamente, por ejemplo, un centro comunitario que capta el agua de lluvia, la filtra, la reutiliza y la almacena para alimentar jardines o espacios públicos a su alrededor, reduciendo la presión sobre la red pública municipal y convirtiéndose en parte del ciclo hídrico local. No es un consumidor aislado. Bueno, en 2023 tal vez el valor de un edificio no se mida solo en metros cuadrados, sino también en cuánta energía ahorra, cuánta produce, cuánta agua reutiliza y cuánta obra evita desperdiciar, y también cuánto mejora la vida alrededor de él. La arquitectura será un sistema de precisión que repara, mide y reensambla para dejar de destruir y empezar a regenerar. Este rumbo hacia 2030 ya está en marcha, no es solo teoría. Investigaciones sobre el Digital Twins in Construction demuestran que los edificios están empezando a diseñarse y optimizarse con datos reales, no solo con intuición. La fabricación digital está impulsando una construcción basada en ensamble preciso, reduciendo errores y desperdicio en obra.
Bueno, también tenemos estrategias como fachadas solares, captación pluvial y cubiertas verdes funcionales. Están pasando de ser extra sostenibles a decisiones base del diseño arquitectónico. En resumen, por primera vez diseñamos edificios para funcionar y medir su impacto, no solo para verse bien. Entonces, ¿cómo se verá esta arquitectura en 2030? Pensemos en un hospital de una ciudad pequeña, diseñado con un gemelo digital que simula clima, humedad y uso del edificio antes de construirse. Ya en operación, sensores detectarán fugas o humedad y avisarán para dar mantenimiento antes de que afecte a la estructura o a la salud de las personas. El edificio deja de reaccionar tarde y empieza a anticiparse. O una vivienda social sin escombro. La estructura se construye una sola vez, pero los interiores llegan prefabricados como paneles que se ensamblan en el sitio, como un sistema tipo Lego. Si una familia necesita más recámaras, el espacio se reconfigura sin demoler, solo desatornillando y volviendo a ensamblar, menos obra, menos desperdicio y más vida útil. La arquitectura deja de ser un objeto estático y se convierte en un sistema preciso que cuida, produce y se adapta. La vivienda social nos ayuda a entender la adaptabilidad porque ahí la necesidad es muy clara, crecer sin demoler. ¿Y por qué esto importa? Porque los edificios del futuro tendrán responsabilidades que hoy no les exigimos. Porque, bueno, por ejemplo, el impacto ambiental. Un edificio diseñado con clima acomodato y construido con ensamble preciso puede reducir hasta 40% de consumo energético sin depender solo de sistemas mecánicos como ya lo planteó Olgley, pero ahora con los cálculos digitales exactos. Con el impacto urbano, si los edificios integran vegetación funcional, materiales de baja huella y sistemas que reutilizan agua o generan energía, dejan de ser parte del problema del calor, el escombro y el desperdicio, y se convierten en la infraestructura que mejora la ciudad. En cuanto al impacto social, la adaptabilidad hará que la vivienda, sin importar su tipo, pueda cambiar cuando la vida cambia. En cuanto al impacto económico, menos errores en obra, menos tiempos de construcción, menos desperdicio y menos demoliciones futuras. Esto significa menos costo a largo plazo y más vida útil para los edificios. Entonces, ¿a dónde va la arquitectura hacia 2030? A una arquitectura tal vez que se diseña por desempeño, se construye por ensamble preciso, se adapta por capas y no por demolición y regenera el entorno en lugar de ocuparlo. El futuro no es construir diferente, es exigirle más a lo que ya construimos. En 2030 la arquitectura no solo diseñará, se medirá, se ensamblará y se regenerará. Y bueno, nos vemos en el futuro de la arquitectura.